Bienvenidos a Mitología en 20 minutos. Soy Andrés Aguilar y en este podcast exploramos los mitos que dieron forma a nuestra cultura, con contexto, personajes eternos y una mirada clara para entender cómo nacieron, qué significaron y por qué siguen vivos hoy. Dos dioses, una ciudad y una competencia que iba a definir el destino de toda una civilización. Antes de que Atenas fuera la cuna de la democracia, antes de que Sócrates caminara por sus calles, cuestionando todo lo que se le cruzara, y antes de que el Partenón brillara bajo el sol mediterráneo, hubo una pelea entre dos deidades que querían exactamente lo mismo: ser dueños del lugar más codiciado del mundo griego. Y la forma en que esa pelea se resolvió dice muchísimo sobre lo que los griegos pensaban del poder, de la sabiduría y de qué tipo de dios querían tener encima. Hoy nos metemos de lleno en una de las historias más interesantes de toda la mitología griega, el enfrentamiento entre Atenea y Poseidón por el control de Atenas. Y te adelanto algo desde ya: esto no es solo una linda historia para contarle a los chicos. Hay política, hay ego divino, hay un juicio conjurado y hay una decisión que los griegos interpretaron como fundacional para toda su cultura. Así que arranquemos desde el principio. En los tiempos en que los dioses todavía se mezclaban con los asuntos humanos sin mucho pudor, había una ciudad que no tenía nombre. Estaba ubicada en una región de Grecia que hoy conocemos como el Ática, en una península que mira hacia el mar Egeo. Era un lugar estratégico, tenía una acrópolis, que básicamente es una colina rocosa, elevada, perfecta para construir una ciudad protegida y difícil de atacar. Tenía acceso al mar, tenía tierra fértil en los alrededores. Era una joya geográfica, en pocas palabras. Y cuando algo es una joya, los poderosos se pelean por ella. Así fue siempre, tanto en el mundo de los mortales como en el de los dioses. Poseidón llegó primero, o por lo menos eso dicen algunas versiones. El dios del mar, ese ser imponente, impulsivo, con el tridente en la mano, puso los ojos en este territorio y básicamente dijo: esto es mío. Poseidón es uno de los 3 hermanos que se habían repartido el mundo después de derrotar a los titanes. A Zeus le tocó el cielo, a Hades el inframundo y a Poseidón los mares. Pero claro, los mares no te dan poder sobre tierra firme, y Poseidón siempre quería más. Era ese tipo de personaje que nunca estaba conforme con lo que le había tocado en la repartición. De hecho, en varias historias de la mitología griega, Poseidón aparece conspirando contra Zeus, compitiendo por ciudades como Corinto o la isla de Egina, y protagonizando conflictos con casi todos sus pares olímpicos. No era un dios de compromisos ni de conversaciones tranquilas, era fuerza pura, temperamento desbordado y una necesidad de expansión que no encontraba límites naturales. En esa misma época, Atenea también fijó su mirada en esa colina. Atenea, que era la diosa de la sabiduría, la estrategia, la artesanía y la guerra inteligente, no la guerra bruta y sangrienta, que eso era Ares, vio el potencial que tenía este lugar y también reclamó su derecho sobre él. Ahora bien, Atenea no era una diosa cualquiera, era hija de Zeus y de la titánide Metis, y su nacimiento ya de por sí era una historia rarísima que algún día vamos a contar en detalle. Básicamente, Zeus se tragó a su madre embarazada porque una profecía decía que el hijo de Metis iba a ser más poderoso que su padre, y Atenea nació directamente de la cabeza de Zeus, completamente armada y lista para la batalla. Así que ya desde el día cero, esta diosa tenía una historia complicada y un carácter absolutamente a la altura. Cuando dos deidades de ese calibre reclaman el mismo territorio, no podés simplemente presentar un papel en un registro. El conflicto había que resolverlo de otra manera, y acá es donde la historia se pone realmente interesante. Los habitantes de esa región, los primeros pobladores de lo que sería esa gran ciudad, se encontraron en el medio de un reclamo divino doble, y fue la propia voluntad de los dioses, o según otras versiones, la decisión directa de Zeus, la que estableció las reglas del juego. Iba a haber una competencia. Cada dios debía ofrecer un regalo a la ciudad, y los mortales, o los propios dioses reunidos en una especie de tribunal, iban a juzgar cuál regalo era más valioso e importante para el futuro de esa comunidad. El que ganara se iba a quedar con la ciudad y con la devoción eterna de su pueblo. Era simple en teoría. Poseidón fue el primero en actuar, y acá hay que entender algo fundamental sobre este dios. Poseidón pensaba en grande, pensaba en poder, en fuerza. Su regalo tenía que ser impresionante, imponente, algo que demostrara de manera inequívoca que era él. Así que subió a la cima de la Acrópolis, levantó su tridente, esa especie de lanza de 3 puntas, que era su símbolo más característico, y lo golpeó contra la roca con toda la fuerza del dios del océano. Y el resultado fue un milagro en toda regla. De la piedra brotó una fuente de agua, en plena roca árida, en plena colina, agua.
El impacto fue enorme para todos los presentes. El agua era vida, era supervivencia, era algo que cualquier ciudad necesitaba con urgencia. Poseidón estaba ahí parado, con el tridente en mano, con cara de ¿quién más quiere competir con esto? Completamente convencido de que había ganado antes de que la otra parte ni siquiera se presentara. Pero había un detalle que Poseidón, en su arrogancia, no había considerado. El agua que brotó de esa roca era salada, era agua de mar, era inútil para beber, inútil para regar cultivos, básicamente no servía para nada para la vida humana cotidiana. Era un espectáculo visual impresionante, pero no era un regalo práctico. Así que ahora era el turno de Atenea. La diosa se acercó a esa roca, hizo su propio gesto de poder y de la tierra brotó un árbol, un olivo. No es exactamente el gesto más dramático del mundo a primera vista, era simplemente un árbol. Poseidón seguramente se relajó pensando que eso no era ni de cerca competencia para el espectáculo acuático que él había protagonizado, pero ahí estaba el truco. El olivo no era un árbol cualquiera para los griegos. Era una fuente de aceite para cocinar, para iluminar las casas con lámparas de llama, para ungir el cuerpo. La madera del olivo era dura, resistente, era perfecta para construir herramientas y embarcaciones. Las aceitunas eran un alimento nutritivo en cualquier época del año. Un solo árbol de olivo, bien cuidado, podía vivir miles de años. Y acá viene un dato que me parece muy interesante. Hay olivos en Grecia actualmente que según los expertos tienen más de 2500 años y todavía dan frutos. Atenea no había regalado un árbol, había regalado una economía completa, un sistema de vida sostenible en el tiempo. El jurado deliberó, y acá las versiones varían un poco dependiendo de qué fuente estés consultando, porque los griegos contaban sus mitos de muchas maneras, según la región y la época. En algunas versiones fueron los propios dioses del Olimpo los que juzgaron el resultado. En otras fue el rey Cécrope, el primer rey mítico de esa región, un ser mitad humano, mitad serpiente, y según las descripciones más antiguas, quien tuvo que decidir el destino de su pueblo. Y hay una versión particularmente interesante que dice que votaron todos los habitantes de la ciudad, hombres y mujeres por igual, y que el olivo ganó por un solo voto, las mujeres, que eran más numerosas en ese momento. Votaron todas por Atenea. Esta última versión tiene una vuelta política bastante significativa y ya vamos a llegar a eso en unos minutos. Sea como fuera el proceso exacto, el veredicto fue claro, ganó Atenea. El olivo superó al manantial, la sabiduría práctica superó a la exhibición de fuerza, y la ciudad recibió el nombre de su nueva patrona, Atenas. Y Poseidón, bueno, Poseidón hizo lo que hacía siempre que perdía algo o que se sentía ignorado. Reaccionó de una manera desproporcionada. El dios del mar envió inundaciones sobre el Ática, destruyendo cultivos y tierra. Se vengó de los mortales por haber elegido a su rival. No es exactamente el comportamiento de un buen perdedor. Este rasgo de Poseidón, el de castigar a los mortales cuando se siente ofendido o ninguneado, aparece en un montón de historias de la mitología griega y es casi su marca registrada como personaje. Pero acá viene lo que más me interesa de todo este mito. Los griegos, que eran enormemente reflexivos sobre sus propias historias, no dejaron pasar por alto el significado profundo de esta competencia, porque hay algo muy particular en la forma en que los dos regalos fueron evaluados. El manantial de agua salada de Poseidón era espectacular. Era el poder en su forma más obvia, más directa, más visible. La fuerza cósmica manifestada en la naturaleza. Es el tipo de cosa que te deja con la boca abierta. Y sin embargo, no servía. Era un regalo que impresionaba, pero no alimentaba, que asombraba, pero no sostenía la vida a largo plazo. El olivo de Atenea era humilde en comparación. No había ningún estrépito, no había ningún gesto dramático de poder inconmensurable. Era un árbol. Pero ese árbol iba a sostener la economía de una civilización entera durante siglos. El aceite de oliva fue literalmente uno de los productos de exportación más importantes del mundo antiguo. Atenas se enriqueció en gran parte gracias al comercio del aceite. El Mediterráneo entero adoptó la cultura del olivo, y todo eso comenzó, según el mito, con el primer árbol plantado en la cima de la Acrópolis. La elección de los atenienses no fue solo estética ni azarosa, fue una declaración de valores colectivos. Preferimos la sabiduría práctica a la demostración de fuerza. Preferimos lo que nos sostiene en el tiempo a lo que nos impresiona en el momento. Fue, en cierto sentido, un acto político fundacional. Y no es casualidad que la civilización que tomó esa decisión sea la misma que después desarrolló la filosofía, la ciencia, la democracia y el teatro, tal como lo conocemos. Ahora volvamos a esta versión del mito donde las mujeres votaron por Atenea y decidieron la elección con su mayoría. Esta versión aparece tomada por el escritor romano Agustín de Hipona en su obra La ciudad de Dios, citando a su vez a fuentes griegas anteriores. Según este relato, Poseidón se enojó tanto, no solo porque perdió, sino porque las mujeres habían sido las que inclinaron la balanza.
La reacción política de los hombres de la ciudad fue terrible. Para apaciguar al dios del mar y evitar su furia, impusieron a las mujeres 3 castigos como penitencia. Los castigos eran: perderían el derecho al voto, sus hijos no llevarían el nombre de la madre, sino del padre, y ellas mismas dejarían de ser llamadas ciudadanas plenas. Así que pensemos un momento en esto. Estamos frente a un mito que sirve para explicar, o más bien para justificar, por qué las mujeres atenienses perdieron derechos políticos. Un mito que básicamente dice: votaron bien, eligieron correctamente, pero igual les quitamos el derecho al voto porque la elección le molestó a los hombres que querían quedar bien con Poseidón. Es una de las anécdotas más reveladoras sobre la sociedad ateniense que te puedas encontrar, perfectamente escondida dentro de un mito fundacional aparentemente hermoso. La misma ciudad que eligió a una diosa como su patrona, la misma ciudad que eligió a una diosa como su patrona, la misma ciudad que construyó uno de los templos más hermosos del mundo en honor a esta diosa, el Partenón, cuyo nombre viene del griego y que significa el templo de la Virgen, porque Atenea era virgen, era una diosa que no se sometía a ningún hombre ni dios. Esta ciudad también era la que mantuvo a las mujeres reales sin derechos políticos durante siglos. La contradicción es enorme, y algunos pensadores griegos la señalan en sus propios escritos, aunque sin necesariamente cuestionarla del todo. Un dato curioso que vale la pena destacar: el Partenón que hoy podemos ver en la Acrópolis de Atenas, o más bien la ruina del Partenón, fue construido en el siglo V antes de nuestra era, durante la llamada Edad de Oro de Atenas, bajo el gobierno del político Pericles. Adentro había una estatua monumental de Atenea realizada por el escultor Fidias, considerado uno de los artistas más importantes de toda la antigüedad. La estatua medía aproximadamente 12 metros de altura y estaba recubierta de marfil y oro. Era tan extraordinariamente valiosa que el propio Fidias fue acusado de robar parte del oro destinado a la obra. Lo encarcelaron y murió en prisión. Una historia bastante oscura para el hombre que había creado una de las maravillas del mundo antiguo. Lo que también resulta llamativo es que Fidias no solo hizo la estatua de Atenea en el Partenón, sino también la enorme estatua de Zeus en Olimpia, considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Un artista que dio forma a 2 de los dioses más poderosos del Olimpo y terminó sus días encerrado acusado de deshonestidad. Si esto no es una ironía griega, no sé qué es. Volvemos al mito principal. Una pregunta que siempre surge cuando uno estudia estas historias es: ¿por qué los griegos necesitaban este tipo de explicación para el origen de su ciudad más importante? ¿Por qué no simplemente decir que la fundaron unos colonos en tal año y ya? La respuesta tiene que ver con algo muy profundo sobre cómo las culturas antiguas construían su identidad colectiva. Para los griegos, que los dioses estuvieran involucrados en el origen de tu ciudad no era un simple adorno literario, era una afirmación de que tu ciudad tenía un propósito cósmico, que había sido elegida, que había algo especial en ella que trascendía lo meramente humano. Era una manera de decir: no somos una ciudad cualquiera, fuimos el campo de batalla de 2 grandes dioses, y la sabiduría misma eligió vivir entre nosotros. Y esa narrativa funcionó durante siglos. Los atenienses construyeron su identidad colectiva en torno a la figura de Atenea. La llamaban Atenea Políada, que significa Atenea protectora de la ciudad. Celebraban las Panateneas, una fiesta religiosa enorme que ocurría cada 4 años, algo así como unos Juegos Olímpicos, pero en una versión religiosa y cultural, donde se le llevaban a la diosa un manto nuevo tejido por las mejores artesanas de la ciudad. La procesión de las Panateneas está representada en los frisos del Partenón, esas esculturas en relieve que decoraban el templo y que hoy están parte en el Museo Británico de Londres y parte en el Museo de la Acrópolis en Atenas. Esa división es, por cierto, una historia de disputas culturales y diplomáticas que merece su propio episodio. Esta tensión entre Atenea y Poseidón no termina con la fundación de la ciudad, y eso también es muy significativo. Hay otro mito famoso donde los dos se cruzan de una manera directa: el del héroe Odiseo, el protagonista de la Odisea, que es protegido por Atenea y perseguido por Poseidón al mismo tiempo durante su larguísimo viaje de regreso a casa. Odiseo tarda 10 años en volver a Ítaca después de la guerra de Troya, y gran parte de ese tiempo transcurre en el mar, que es el dominio absoluto de Poseidón. El dios del mar nunca le perdonó a Odiseo haber cegado a su hijo, el cíclope Polifemo. Y Atenea, por otro lado, admira profundamente la inteligencia y la astucia de Odiseo, que eran exactamente los valores que ella personificaba, y lo protegía en todo momento posible. La Odisea es, entre otras cosas, una historia sobre 2 dioses disputándose el destino de un mortal, y ese mortal sobrevive gracias a la sabiduría, no gracias a la fuerza bruta. El patrón se repite: Atenea y la inteligencia estratégica contra Poseidón y el impulso destructivo.
La cultura griega usó a estos dos dioses como espejos de dos maneras radicalmente distintas de relacionarse con el mundo y con el poder. Y lo fascinante es que los griegos no eligieron entre una y la otra en términos absolutos. Poseidón también era adorado, respetado y temido. La diferencia era de jerarquía. ¿Qué tipo de fuerza querés que sea la dueña de tu ciudad, la que cuida tu hogar, la que da nombre a tus hijos y a tus instituciones? Y los atenienses, con toda la complejidad y contradicción que tenían, eligieron la sabiduría. ¿Y qué queda de todo esto en el presente? Bueno, bastante más de lo que imaginamos. El olivo sigue siendo un símbolo político de primera línea. La rama de olivo, que hereda directamente de este simbolismo griego, es la señal universal de paz que hoy conocemos. La Organización de las Naciones Unidas tiene en su emblema dos ramas de olivo que marcan el mapa del mundo. Cuando en las Olimpiadas modernas se le entrega una corona de olivo al ganador, en un homenaje consciente a la tradición antigua, están usando una carga simbólica que tiene raíces en este mismo mito. Si alguna vez te preguntaste por qué el símbolo internacional de la paz es una planta, ya tenés la respuesta. Viene de Atenea, de aquella competencia en la cima de la Acrópolis, de una elección que los atenienses hicieron hace 3000 años. El nombre Atenas sobrevivió a todo. Sobrevivió a la conquista romana, que le cambió el nombre a la diosa a Minerva, pero respetó el nombre de la ciudad. Sobrevivió siglos de dominación otomana, sobrevivió guerras, imperios, revoluciones. Hoy sigue siendo la capital de Grecia, una de las ciudades habitadas de manera continua más antiguas del mundo entero, y todavía lleva el nombre de su diosa. La próxima vez que uses aceite de oliva para cocinar, o la próxima vez que veas la bandera de las Naciones Unidas, o que estés frente a una estatua de una mujer con un casco y un escudo, vas a poder reconocer algo muy antiguo mirándote de vuelta. Las grandes civilizaciones no se construyen solas, se construyen sobre decisiones, sobre valores, sobre la elección, consciente o no, de qué tipo de poder queremos que nos guíe. Los atenienses, cuando eligieron el olivo sobre el manantial de agua salada, estaban eligiendo el tipo de ciudad que querían ser. Y esa elección resonó en el tiempo de una manera que ninguno de ellos podría haber anticipado. Si te gustó este episodio y querés seguir descubriendo las historias que moldearon nuestra cultura, suscríbete al podcast para no perderte los próximos episodios. También te invito a pasar por nuestro blog en 20minutos.com, donde subimos contenido nuevo todas las semanas. Y si te interesan estos temas y el formato de 20 minutos, tengo otros podcasts de libros, historia y filosofía que seguro te van a interesar. Hasta la próxima.